buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una típica limonada de coco colombiana. Amamos esta receta en Colombia y por seguro tú también la vas a amar, pero adicional vamos a hacer también una que personalmente me gusta mucho y es la limonada de piña y hierbabuena o menta, exquisita, deliciosa, refrescante para este verano muy caluroso. La primera receta va a ser la limonada de coco tradicional. Lo primero que vamos a hacer es usar 200 gramos de coco. Esto lo vamos a hacer desde cero. Esta va a ser la primera versión y lo que vamos a hacer es rallar el coco. Esta es la forma de hacer una leche de coco en casa. Tú rayas el coco y una vez lo tengas rallado, yo en total usé 2,5 tazas de coco. Y vamos a usar 4 tazas de agua, casi 2 tazas por una taza de coco. La vamos a dejar que se caliente, pero no vamos a dejar que hierva, sino que esté caliente el agua. Luego vamos a poner las 2,5 tazas de coco rallado y vamos a dejar a que se repose un poco de 5 a 10 minutos. De esta manera todas las grasas del coco van a soltarse perfectamente cuando vayamos a licuar. Ahora vamos a preparar el recipiente donde vamos a echar la leche de coco y vamos a poner un paño sobre él, un paño bien limpio, y vamos a empezar a licuar nuestra mezcla para obtener la famosa y la popular leche de coco. La vas a licuar como por unos 5 minutos y luego lo vas a poner sobre el paño y sobre el colador. Vamos a dejar a que se escurra muy bien. Ten mucho cuidado, si aún está muy caliente, déjala que se enfríe un poquito y luego lo vamos a escurrir muy bien. De esa manera vamos a aprovechar toda la grasa y toda la leche que vamos a sacarle del coco. Al final vas a tener este resultado. Te van a quedar residuos como este, por favor no lo vayas a botar, es perfecto para galletas o para tortas. Sacamos en total de las 4 tazas de leche pues 1 litro de leche de coco. Ahora voy a cortar 2 limones bien jugosos. Estos limones están bien grandes. Si estás usando de los verdes puedes usar unos 3 limones o unos 4. Los verdes por lo general tienen más acidez. Miren por favor la leche de coco. Esta parte más oscura que ustedes ven que se forma en la parte superior es la crema de coco. Esto va a darle muchísimo sabor, así que asegúrate de agregarla a la limonada. Y acá tenemos casi media taza que me salió del jugo de los 2 limones. Ahora para hacer la leche de coco vamos a poner 2 tazas, el equivalente a 500 mililitros para hacer 2 porciones, es decir, 2 vasos de limonada. Vamos a poner el jugo de 1 o 2 limones, esto acá sí va a ser opcional. Yo le puse la mitad, es decir, el equivalente a un limón grande. Y luego vamos a endulzar, yo voy a endulzar con stevia. Si quieres usar azúcar, usa de 1 a 1,5 cucharadas por vaso, es decir, unas 2 cucharadas. Tú pruebas, si le hace falta un poquito más, pues le pones más. Ahora lo vamos a licuar, pero necesitamos hielo. Esto es casi que un granizado. Bueno, de pronto mi licuadora no soporta mucho hielo, pero si tu licuadora es muy potente, ponle demasiado, porque entre más hielo tenga, esto queda más delicioso. Al final, esta espuma en la parte superior indica que lo hemos hecho muy bien y así de fácil hemos hecho nuestra limonada de coco. La mía está un poco más acuosa, pero muy rica, muy refrescante. Un día muy caluroso. Disfrutamos con mi esposo de esta delicia, así que bueno, salud por ustedes, espero la disfruten en casa. Ahora te voy a enseñar a hacer la segunda versión, la limonada de coco cremosa, típica en cada restaurante en Colombia. Para la limonada de coco cremosa, que es la que tomamos casi siempre, vamos a usar crema de coco. Acá te estoy enseñando una que yo compré aquí en Berlín, pero en Colombia o en cualquier parte del mundo tú la vas a poder conseguir. Este tipo de presentación es mucho más densa, es la verdad muy gruesa, tiene una apariencia distinta a una leche de coco, es crema de coco, es la parte más gruesa o la parte más grasosita de la leche de coco, por así decirlo. También está este tipo de presentaciones de crema de coco en polvo que se puede conseguir en Bogotá, o también puedes conseguir la crema de coco en tiendas Jumbo, Éxito, en fin. Esta otra presentación es precisamente una leche de coco que viene con una característica especial y es que es muy cremosa.
así que esta también es apta para nuestra limonada de coco cremosa. Ahora vamos a cortar. Yo esta parte la tuve que cortar de la crema de coco porque la había llevado a la nevera. Te sugiero que la uses tal cual líquida porque va a ser mucho mejor, unos 100 gramos, y luego vas a utilizar el zumo de un limón en mi caso, o limón y medio si la quieres más ácida. Entonces ponemos la crema de coco, vertemos también el zumo de un limón y vamos a agregar 400 mililitros de leche de coco para que quede aún más cremoso. Tú incluso si quieres puedes usar agua. Y ahora vamos a empezar a agregar también hielo. Yo lo voy a hacer con esta procesadora que es muy potente. Tú hazla con tu licuadora. Vamos a ir agregando luego poco a poco más hielo y más leche. Yo voy a utilizar esta para unos 3 a 4 vasos de la limonada de coco. Mientras yo termino de licuar, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita en la función de todos, o a que me regales un like, súper importante para mí. Terminas de licuar y te va a quedar así, bien granizado, con mucho hielo, con mucho coco, con mucho sabor, bien cremosa, bien deliciosa, súper recomendada. Así que vayan a comprar su crema de coco y disfruten de esta deliciosa versión. Mézclenlo siempre antes de consumirlo y espero les guste y lo preparen en casa. Es mi versión favorita, así que bueno, ahí ya tienen varias opciones para que ustedes decidan. Por último vamos a hacer la limonada de piña y hierbabuena. Para la limonada de piña y hierbabuena o menta vamos a usar 3 rebanadas de piña. Yo usualmente lo que hago es cortar la piña y congelarla, así que bueno, la vamos a cortar muy bien. Vas a retirar el corazón de la piña y luego que lo tengas así en trocitos, es tan sencillo como llevarlo al vaso de tu licuadora y yo le voy a agregar 1,5 tazas de agua. Lo primero que vamos a hacer va a ser el jugo de piña, así que agregamos todo el agua y lo vamos a licuar muy bien. Luego vamos a colar toda la fibra de la piña y una vez lo hayamos terminado vamos a retirar esto y ya tenemos el zumo o el concentrado del jugo de piña. Ahora lo vertemos nuevamente al vaso de la licuadora y vamos a agregar 5 hojitas de menta o de hierbabuena, como le decimos en Colombia, y vamos a poner también el jugo de un limón. Luego vamos a agregar hielo, mucho hielo por favor para que quede muy rica, y luego vamos a endulzar a gusto. Yo voy a usar stevia, tú puedes usar azúcar. Si la piña está muy dulce ni siquiera va a necesitar ni azúcar ni endulzante. Ahora vamos a licuar y bueno, ya casi termina nuestra segunda versión de una limonada refrescante. Vamos a servirla y a disfrutarla en estos días calurosos. Si te ha gustado esta receta de la limonada de coco y la limonada de piña y hierbabuena, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y mientras la disfruto, pues regálame un like, es súper importante para mí. Comparte esta receta, prepárala en casa y envíame fotos a Instagram. Al final siempre te dejo todas las cantidades e ingredientes usados en esta receta, tanto de la limonada de coco cremosa o de pronto un poco más refrescante, un poco más ligera, y también de la limonada de piña y hierbabuena. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los estoy esperando en Instagram y Facebook. Chao. Bum 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 bum